Bien, bienvenidos a este nuevo bloque de estudios bíblicos que vamos a estar teniendo. El día de hoy vamos a iniciar con la Confesión de Augsburgo. Vamos a estar alrededor de unos 6 meses meditando un poco en la Confesión de Augsburgo, todo lo que trae la Confesión de Augsburgo, lo que significa confesar la fe, lo que significa y la importancia de lo que fue la Confesión de Augsburgo para el luteranismo en su momento, cómo sigue siendo importante el día de hoy, porque la Confesión de Augsburgo no es simplemente un texto antiguo, no es un texto de 1530 que, bueno, es un documento histórico y ya, no, es un documento que también tiene vigencia para nosotros el día de hoy, es una confesión en realidad pública de lo que es la fe cristiana. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos los credos ecuménicos, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano. La confesión de Augsburgo es un credo, es una confesión, es lo que creemos, enseñamos y confesamos. Es uno de los documentos, y vamos a ver un poquito también eso el día de hoy, que están en el libro de Concordia. Vamos a ver su origen y todo y el contexto histórico de la confesión de Augsburgo. Entonces vamos a iniciar con una oración. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias porque en todos los tiempos tú has sostenido a tu iglesia por medio de la palabra. Al comenzar estos estudios bíblicos, Señor, concédenos un corazón atento y humilde para comprender la historia de la confesión de la fe, para reconocer tu fidelidad al preservar el Evangelio en medio de la prueba. Guíanos por tu Espíritu Santo para que todo lo que aprendamos hoy nos lleve a confiar plenamente en Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, fíjense que la confesión o confesar o los credos no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Lutero, no es algo que se le ocurrieron a los luteranos, sino siempre que la iglesia o que las personas se han visto en necesidad de defender su fe, de mostrar, de hablar públicamente cuál es su fe, los credos han sido, o las confesiones han sido importantes. En las escrituras, por ejemplo, nosotros tenemos varias confesiones, tenemos varios credos. En el Antiguo Testamento tenemos muchos credos. Por ejemplo, Dios mismo, y eso lo podemos encontrar en Josué, ya casi al final, creo que es el capítulo 23, si mal no me equivoco, o 22 de Josué, ya casi al final, cuando Josué va a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Previo a todo eso, vamos a ver cómo Dios se está mostrando a su pueblo y está confesando a su pueblo, está mostrando un credo de toda la historia o toda la obra de la salvación, y de cómo los llevó con bien a la tierra prometida. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando la iglesia cristiana se vio en problemas o necesidad de confesar al Cristo, surgió el credo niceno constantinopolitano. El año pasado, en 2025, celebramos 1700 años de la confesión de fe del credo niceno. Creo que aún la iglesia sigue confesando. Creo que domingo a domingo nosotros como iglesia luterana seguimos confesando. El credo apostólico es un credo que tiene más de 1700 años, un credo que tiene, podríamos decir que tiene aproximadamente unos 2000 años. No tenemos una fecha concreta y segura, pero es un credo, es el credo bautismal, es el credo que también nosotros seguimos confesando. Y la confesión de Augsburgo pronto va a cumplir también 500 años. De que se confesó por primera vez. Pero vamos a ver un poquito de la historia de la confesión de Augsburgo. Este mapa que ustedes ven aquí es la herencia del emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí en España se conoce como Carlos I de España, es Carlos V, y para poder entender un poco la confesión de Augsburgo, hay que entender también el contexto
histórico. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico era una entidad política bastante compleja. Estaba compuesta por numerosos principados, por ciudades libres, por territorios autónomos, y el emperador en su momento, que el emperador era, bueno, por lo menos en la parte germánica y en todo este imperio, era electo por los príncipes electores, pero vamos a ver también que, por ejemplo, en Castilla y en Aragón, y todo lo que conlleva el reino de Aragón, eh, fue dejado, y por Borgoña también, la herencia de Borgoña, todo eso fue dejado por su abuelo a el emperador Carlos I, pero para convertirse en el emperador de todo el imperio, también hubo ciertas votaciones por toda esta región para poder coronarlo y consagrarlo como el líder completo de este vasto y gran imperio. Pero vamos a ver que el imperio también de Carlos V, la herencia que le dejaron, se, se iba a empezar a debilitar por divisiones religiosas y por también peligros extranjeros. Recordemos que Carlos V, cuando asume el imperio, ya había empezado la reforma luterana. La reforma luterana empezó en 1517, 1519. Él asume como el emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico y se va a encontrar con esta gran disputa doctrinal y a lo que el emperador va a llamar a dietas. Ahorita vamos a ver qué significa una dieta, pero va a llamar a dietas imperiales para poder tratar de resolver este conflicto. Él prefería resolver este conflicto antes de seguir resolviendo los otros conflictos en el que se encontraba. Fíjense, por ejemplo, que de este lado, en la parte rusa, donde vemos aquí Rusia y todo lo que era el imperio turco, los turcos, el imperio otomano estaba amenazando al Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V tenía abierto un frente de guerra con todo el imperio turco, pero también tenía un frente de guerra con Francia, tenía varios frentes de guerra abiertos y ahora sí iba a empezar a abrir un nuevo frente, no solamente político, no solamente religioso doctrinal, sino también vamos a ver que ahí va a haber una batalla, va a haber luchas bélicas con el lado luterano. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Museo del Prado. Aquí en Madrid. Si no han tenido la oportunidad, pero en algún momento tienen la oportunidad de ir al Museo del Prado, en el segundo piso, cuando ustedes entran, cuando están cerca, bueno, está este pasillo largo que tiene un montón de cuadros de Rubens y de Caravaggio, pero al frente, cuando entran a la sala donde están las meninas de un lado y del otro lado, en la parte de atrás, está un cuadro gigantesco, hermoso, del emperador Carlos V como un conquistador. Y ese cuadro se pintó después de que él le ganó en batalla al ejército de los luteranos, al ejército de Esmalcalda. Y después él capitula Wittenberg, el bastión luterano, por un par de años. Pero vamos a ver que van a haber bastantes problemas dentro del imperio y lo que quería el emperador, así como por ejemplo cuando los reyes católicos empezaron toda la reconquista de España, era mantener un imperio unificado. Y parte de la unificación que quería Carlos V, como en su momento los reyes de España, los reyes católicos lo hicieron en la Reconquista, era también en base a una unión religiosa. Entonces, ya como todos saben, 1517 Lutero publica las 95 tesis e inicia todo un proceso no solamente académico, sino doctrinal para reformar la iglesia.
Celebramos siempre, año tras año, celebramos el 31 de octubre de 1517 como la fecha histórica del luteranismo, pero nos olvidamos un poco acerca de otra fecha histórica, que es el 25 de junio de 1530. El 25, y ahorita lo vamos a ver, pero el 25 de junio de 1530 se pudiera decir que ahí oficialmente inició la iglesia luterana como tal. Ya la iglesia, ya el luteranismo dejó de ser un movimiento que inició en 1517 para consolidarse en 1530 como una iglesia, con su propia confesión de fe, la confesión de Augsburgo. Ahora, la pregunta aquí que nosotros, o que se hacían los teólogos en su momento, y la que se hacía también el emperador Carlos V, era: ¿el luteranismo es una herejía peligrosa o es una expansión legítima de la fe cristiana? Y por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquí José empieza a hablar un poco acerca de la escritura y de la Biblia, cuando el cristianismo empieza como un movimiento después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, los fariseos y los saduceos empezaron a perseguir a la iglesia. Tenemos al gran perseguidor de la iglesia, que era Saulo de Tarso, que al final se va a convertir en el gran apóstol San Pablo. Gamaliel, uno de los grandes fariseos y maestro en su momento, Saulo, que después se va a convertir en el gran apóstol San Pablo, él va a decir unas palabras claves e icónicas: que si es de Dios, eso va a perdurar, pero que si no es de Dios, eso se va a eliminar, Dios lo va a eliminar. Entonces, es lo mismo que sucede aquí. Eh, si no hubiese sido de Dios este movimiento de la reforma, esto hubiese decaído y hubiese sido erradicado. Y la historia nos va a mostrar que después de la muerte de Lutero, el luteranismo estuvo a esto de ser totalmente erradicado de la faz de la tierra, hasta que surgieron dos grandes teólogos: Martín Chemnitz, que es considerado el segundo Martín, y Jacobo Andrade. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, no se tienen que aprender los nombres, simplemente, bueno, por cultura general. Pero esta imagen que ustedes ven aquí es la famosa imagen de Lutero, la famosa pintura de Lutero en la dieta de Worms. En la dieta de Worms en 1521, esto fue un momento histórico porque eh, Lutero había recibido la bula Ex Urgen Domini, de excomunión de la Iglesia Católica, y aquí está presentándose delante del emperador y los príncipes, y el emperador le está diciendo que se retracte de todos sus escritos. Y aquí va a venir la famosa frase de Lutero, en donde él va a decir: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y no quiero ni puedo retractarme de mis escritos. Dios sea conmigo, aquí me mantengo, aquí me sostengo. Luego va a haber otra dieta, que nuevamente ahorita yo les voy a explicar lo que significa una dieta, la dieta de Espiria, en 1529, donde el emperador sigue queriendo frenar el movimiento luterano, pero aquí va a pasar algo en la dieta de Espiria, va a pasar algo bastante emblemático. Los príncipes electores, que eran los que votaban para el emperador, el siguiente emperador, los príncipes electores luteranos, ellos en modo de protesta van a poner sus cabezas y van a decir: mátanos. Nosotros no vamos a confesar otra cosa que esto, que es la palabra de Dios, y de ahí surge el término protestantes. En realidad, los primeros protestantes fueron los luteranos, los protestantes fueron los luteranos, los príncipes luteranos. Luego, las otras denominaciones han asumido el término protestante, el protestantismo, y los luteranos, ya después del siglo XIX para acá, han decidido o han
querido dejar atrás un poco el término protestante para las otras denominaciones y que nosotros nos sigamos llamando luteranos o cristianos. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de la historia que les he comentado. 1520, la bula papal Ex Urgen Domini, para que Lutero se retractara de sus escritos y de las 95 tesis y de sus tres tratados famosos: Libertad Cristiana, Cautividad Babilónica de la Iglesia y a la Nobleza Alemana. Estos son los tratados de 1520. Lutero quema la bula papal, es excomulgado en 1521, y es llevado, convocado a la dieta de Worms, y en la dieta de Worms va a pasar algo también interesante. Lutero es proscrito, es considerado un criminal, un hereje, y cualquier persona que lo viera podía matarlo. Entonces, vamos a ver cómo Dios protegió a Lutero, porque Lutero murió de muerte natural. Él no murió asesinado. En este momento, en 1521, él es secuestrado por el príncipe elector luterano, de Wittenberg, y es llevado a un castillo donde Lutero va a traducir las Sagradas Escrituras al lenguaje vernáculo, al alemán, y va a hacer un montón de cosas. Viene la Guerra de los Campesinos, y en 1525 va a pasar un acontecimiento importante que para nosotros no nos parece tan importante, pero en 1525, cuando Lutero se casa con Caterina Bombora, aquí marca la separación completa con la Iglesia Católica Romana. Sí, antes podía haber algún vestigio de reconciliación entre Lutero y la Iglesia Católica Romana. En 1525 se destruye por completo, se pone una barrera. ¿Y por qué? Porque Lutero era monje. Lutero había tomado votos monásticos. Catalina Mombora era una monja. Ella había también tomado votos monásticos, y en sus votos que habían hecho no podían casarse. Ahora, ellos no están bajo esos votos porque ellos se dieron cuenta que la palabra de Dios no exige eso, sino que la castidad es un don de Dios, y aquí están quebrando todo esto, y ya no hay marcha atrás ni para Lutero ni para Caterina Bombora. 1526, la primera dieta de Espiria, y aquí surge un decreto: cuyos reyu eus religio, cual rey tal religión. Esto va a ser importante porque el territorio de los príncipes, si un príncipe era luterano, ese territorio era luterano. Si un príncipe era católico, el territorio era católico. No podían mezclarse, pero eso significó que había libertad de culto. 1529 hay otra dieta de Espiria, la segunda dieta de Espiria, donde Lutero y varios del movimiento del luteranismo van a empezar a escribir ciertos artículos. Lutero va a conversar con Zwinglio, pero sus conversaciones para aliarse, para ir y hablar con el emperador, van a fracasar. Y van a fracasar por una sola razón, por un solo artículo. Tanto Lutero como Ulrico Zwinglio, ellos estaban de acuerdo en 14 de los 15 artículos de Schwambach. En el único artículo en el cual ellos no estuvieron de acuerdo era el artículo de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque para Zwinglio la Santa Cena era un mero simbolismo. Cristo no estaba presente, era un mero recordatorio. Lutero cuenta la historia que él escribió en tiza, en su escritorio: tuto estin tu soma mu. ¿Qué significa esto? Esto es griego, que significa esto es mi cuerpo. Y él lo cubría con lo cubrió con un pañuelo. Y cada vez que Zwinglio y su otro compañero, que tiene un nombre raro, Ecolampadio, hablaban con, vamos a decir así, con mucha certeza, pero con argumentos de la razón, y Lutero sentía que podían convencerlo, él quitaba ese pañito y veía lo que estaba escrito: esto es mi cuerpo. Entonces Lutero, vamos a decir así, las conversaciones fracasan, y Lutero, y esto está escrito en uno de los libros
de nuestras confesiones del libro de Concordia, Lutero le va a decir a Zwinglio que él es incapaz de poder darle la mano en señal de despedida porque él tiene un espíritu totalmente distinto al de él. El Lutero le va a decir, tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida porque al negar la presencia de Cristo en el sacramento, la presencia real, tú tienes un espíritu demoníaco en ti. Ese es Lutero. Esas son sus palabras, no son mías, no se los estoy inventando. 1530, la lectura de la Confesión de Augsburgo, 25 de junio. Se leen en latín y en alemán. Entonces, esta imagen, esta pintura refleja ese momento en Augsburgo, esta gran dieta imperial, y la palabra dieta significa días, no es una dieta de comida, sino es una reunión, en realidad una asamblea oficial convocada por el emperador. Solamente el emperador podía convocar estas dietas, eran dietas imperiales, y el emperador presidía la asamblea, él convocaba la dieta y tenían que venir príncipes y nobles, los príncipes electores. Habían dos tipos de príncipes en la Sajonia de ese momento. Estaban los príncipes electores y estaban los príncipes ducales, y eran llamados duques. Ellos no votaban, tenían un peso dentro de estas reuniones, pero los que tenían mayor peso eran los príncipes electores, porque ellos podían votar y tener mucha decisión. Y luego podían venir ciertas autoridades civiles que representaban las ciudades. Entonces, aquí se imponían en las dietas, se imponían leyes imperiales, se imponían impuestos, se hablaba acerca de la defensa militar, conflictos territoriales, y múltiples cosas. Entonces, Augsburgo, la dieta de Augsburgo, va a ser una de las reuniones imperiales más importantes, si no la reunión imperial más importante, porque va a convocar a los luteranos y, como les dije, en este preciso momento, desde este preciso momento, el luteranismo dejó de ser un movimiento para convertirse en una denominación, en una religión, en la verdadera iglesia cristiana. Eh, entonces, personajes importantes para la confesión de Augsburgo. Este primero, se llama Juan Eck. Juan Eck es del lado de los católicos. Juan Eck, si ustedes recuerdan un poco de la historia del luteranismo, es aquel que vendía las indulgencias, el perdón de los pecados, el que decía que cuando cae una moneda en el cofre, aún si ustedes se hubiesen violado a la madre de Dios, podían salir del purgatorio. Ese era el discurso de Juan Eck. Eh, este señor que ven aquí, este gordito, se llamaba Felipe de Hesse. Felipe de Hesse era uno de los príncipes electores, fue el que convocó, era el príncipe de Magburgo, fue uno de los principales príncipes que tenía un poderío militar grande, y uno de los principales, vamos a decir así, luteranos en ese momento. Y este hombre que ven aquí fue el redactor de la Confesión de Augsburgo, amigo cercano de Lutero, Felipe Melanchthon. Un gran hombre, un gran teólogo. El mismo Lutero decía que él prefería leer los escritos de Felipe Melanchthon antes que los suyos. Felipe Melanchthon, después de la muerte de Lutero, cambió un poco su teología, pero eso no quiere decir que haya dejado de ser un gran teólogo. Si ustedes leen a Felipe Melanchthon antes de 1546, es un lujo poder leer sus escritos antes de 1546. Después de 1546, él va a cambiar un poco, y se va a poner del lado del calvinismo, del zwinglianismo, en cuanto, por ejemplo, al tema de la presencia real de Cristo en el sacramento. Él va a decir que es espiritual, que Cristo no está presente en el cuerpo y su cuerpo y sangre no están presentes en el sacramento. Pero él fue el que escribió la Confesión de Augsburgo,
basado en varios artículos que se habían escrito ya anteriormente. Los artículos de Schwambach, los artículos de Marburgo y los artículos de Torrois. Como les digo, no tienen que aprenderse estos nombres, esto es simplemente cosas meramente históricas, sé que quizás ahorita es un poquito aburrido esto, pero esto va a moldear lo que es la confesión de Augsburgo. Y algo que pasó es que cuando los luteranos llegaron el 2 de mayo a Augsburgo para poder leer, sí, el 2 de mayo, cuando ellos llegaron a Augsburgo para poder estar en toda esta dieta, en toda esta reunión, se dieron cuenta de que este hombre, John Eck, había escrito 404 artículos en contra del luteranismo, en contra de Lutero, diciendo que los luteranos se parecían al zwinglianismo, al calvinismo, a los anabaptistas, que los anabaptistas negaban, por ejemplo, tanto el bautismo de los infantes, pero también ellos hablaban de que Dios podía obrar por otros medios que no fuera su palabra y los sacramentos. Entonces, hoy por hoy, muchos de los podemos encontrar muchos criptoanabaptistas. Mis emociones, mis sentimientos me llevan también al Señor. Las emociones son un canal o un medio para la salvación. Y para que los luteranos se pudieran, vamos a decir, sacudir un poco esto, Felipe Melanchthon redacta, leyendo los 404 artículos de John Eck, redacta un nuevo artículo para poder contrarrestar. Y vamos a ver, y ustedes van a escuchar, escuchen esto, porque y para que puedan entender cuando, por ejemplo, en artículos van a decir, por eso rechazamos a los anabaptistas que niegan que solamente Dios puede obrar por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué los luteranos escriben esto en la Confesión de Augsburgo? Para contrarrestar lo que este hombre estaba diciendo. Entonces, como ya les dije, la Confesión de Augsburgo fue leída, perdón, el 25 de junio de 1530. Esto es lo que contiene la Confesión de Augsburgo. Contiene 28 artículos, de los cuales están divididos en 4 partes. Algo que se llama el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Y eso son los primeros 8 artículos. Dios, el pecado original, el Hijo de Dios, la justificación, el oficio de la predicación, la nueva obediencia, la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es el orden de la salvación. Dios nos salva a cada uno de nosotros por causa de Cristo. El artículo 4 de la Confesión de Augsburgo es el artículo más importante de toda la Confesión de Augsburgo y de todo el cristianismo. Lutero va a decir que este es el artículo donde se sostiene o se cae la iglesia. ¿Cómo somos justificados? Por causa de Cristo, mediante la fe, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, va a decir Felipe Melanchthon en este artículo. Luego tenemos toda la parte sacramental, lo que creemos los luteranos en cuanto al bautismo, la Santa Cena, la confesión, el arrepentimiento, el uso de los sacramentos y el gobierno eclesiástico. Luego vienen otros artículos de fe que son ritos eclesiásticos, el Estado civil y el gobierno civil, el retorno de Cristo al juicio, el libre albedrío, la causa del pecado, la fe y las buenas obras, el culto a los santos. Y luego los abusos de la iglesia, abusos que fueron corregidos por los luteranos. Las 2 especies en el sacramento, el matrimonio de los sacerdotes, la misa, la confesión, la distinción entre las comidas, los votos monásticos y la potestad de los obispos. El tono de la Confesión de Augsburgo fue un documento pastoral, fue un documento bíblico, bastante moderado, no fue agresivo, más bien tenía un tono bastante reconciliador, porque eso era lo que quería Lutero, eso era lo que quería el movimiento luterano, reconciliar a la iglesia, dejar atrás los abusos, tener un concilio ecuménico, vamos a decir así, que no fuera solamente mediado por el Papa y que se pudiera escuchar absolutamente todo. Entonces después vamos a ver que va a venir la defensa de la Confesión de Augsburgo
donde, por ejemplo, Melanchthon va a decir, nuestros adversarios, que en la Iglesia Católica, está de acuerdo con nosotros en el primer artículo. ¿Por qué en el primer artículo se pone quién es Dios? Para que la gente pudiera entender que nosotros no tenemos otro Dios que no sea el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos eso, y vamos a ver cómo la Confesión de Augsburgo va a definir y define nuestra identidad como luteranos. Como les dije al principio, esto no es un documento pasado, es un documento vivo para la iglesia del día de hoy. Y conociendo la confesión de Augsburgo, sabiendo lo que significa confesar, fíjense que, por ejemplo, la misma palabra de Dios dice, si confesaras que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. La confesión es importante. La iglesia siempre ha confesado. Y estamos en el tiempo de Epifanía. Y una de las cosas que, por ejemplo, hicieron los sabios de Oriente, los reyes magos, fue confesar quién era Jesús, el Mesías, el rey de los judíos. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron cuando vieron al niño Dios en la casa? El niño sentado en las piernas de María o en los brazos de María. Se arrodillaron, se postraron y adoraron al niño. Entonces, la confesión de Augsburgo es una clara exposición y lo vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Yo les invito a que no por esta clase o por esta disertación un poco aburrida, histórica, se pierdan la riqueza de la confesión de Augsburgo a lo largo de las semanas. Yo les invito a que ustedes se mantengan en sintonía martes a martes para que podamos ir viendo cómo la confesión de Augsburgo expone de una manera tan hermosa la palabra de Dios y quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que nos habían robado la Iglesia Católica Romana y qué es lo que ahora Dios mismo está trayendo a la luz a cada uno de nosotros. La confesión mantiene unida a la Iglesia y específicamente la confesión mantiene unida al luteranismo en el Evangelio de Cristo, en la justificación por la fe, en el uso correcto de los sacramentos. La iglesia de todos los tiempos siempre ha sido una iglesia confesante, como yo les dije al principio. Cuando surgieron las herejías, lo primero que hicieron los padres de la iglesia fue escribir confesiones, fue escribir los credos. Y en este aspecto, la confesión de Augsburgo sirve como un credo. Y por ejemplo, yo no sé si ustedes han notado, pero cuando nosotros tenemos el rito de confirmación, ustedes dicen y ustedes prometieron mantenerse fieles y firmes a la confesión de Augsburgo. Por ejemplo, a todos estos escritos que aparecen en el libro de Concordia. El libro de Concordia, para los que ustedes quizás no lo han visto, este libro, el libro de Concordia, contiene las confesiones de la Iglesia Luterana. Y fíjense que el libro de Concordia inicia con los tres credos ecuménicos, los tres credos que inclusive la misma Iglesia Católica Romana confiesa, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano, para demostrar que nosotros no tenemos un Dios distinto a el Dios cristiano. Nosotros confesamos lo mismo, nosotros somos parte de la Iglesia Católica, y cuando hablo aquí de Iglesia Católica estoy hablando de la Iglesia universal, no la Iglesia Católica Romana, estoy hablando de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en la cruz del Calvario. Luego tenemos 4 escritos contra Roma en el libro de Concordia, que son la Confesión de Augsburgo, 1530, la Apología de la Confesión de Augsburgo, apología es defensa, salió en 1531, un año después de la lectura de la Confesión de Augsburgo. Tenemos los artículos de Smascalda, que fue escrito por Lutero, y este es su testamento, los artículos de Smascalda. Luego tenemos el Tratado sobre el Poder y la Supremacía del Papa, escrito por Melanchthon en 1537. Estos 4 artículos van en contra de los abusos de la Iglesia Católica Romana. Y luego tenemos 2 artículos muy conocidos que son para los luteranos,
Catecismo Menor y el Catecismo Mayor, escritos por Lutero en 1529. Y una cosa que les digo, si ustedes están familiarizados con el lenguaje de Lutero en los catecismos, si ustedes hicieron su tarea y aprendieron el catecismo menor de memoria o saben un poco acerca del catecismo menor, van a ver que mucho del lenguaje o de la forma en que Melanchthon va a escribir la Confesión de Augsburgo proviene de los catecismos. Y luego hay dos escritos más, o sea, es uno pero que se divide en dos partes. La epítome, que es la parte más corta, y la declaración sólida, que es la fórmula de concordia. Esto en 1577 surge, bueno, desde 1535, perdón, van a empezar a surgir divisiones dentro del luteranismo y van a haber facciones y después de la muerte de Lutero van a haber como 5 facciones del luteranismo y la fórmula de concordia lo que trata es eso, el concordia, de tener el mismo corazón. Eso es lo que significa concordia, tener el mismo corazón, unificar a el luteranismo en una sola confesión. Y por eso, en 1580, el 25 de junio de 1580, 50 años después de la lectura de la Confesión de Augsburgo, va a estos dos hombres, Jacobo Andrae y Martin Chemnitz, van a sacar la primera versión del libro de Concordia, que fueron 50 años en el aniversario de los 50 años de la lectura de la Confesión de Augsburgo. Entonces, para hablar un poco acerca, y ya voy a ir cerrando, para hablar un poco acerca de cómo nosotros vemos las confesiones y la Biblia, la palabra de Dios, es lo que en latín se denomina la norma normans. ¿Qué significa esto? La norma o la regla que norma absolutamente todas las cosas. Es como, por ejemplo, decir la constitución de un país. Es lo que norma todas las leyes. La palabra de Dios está por encima de todo y el libro de Concordia es la norma normata, es la norma o es la regla que está supeditada a la palabra de Dios. No está por encima ni está igual a la palabra de Dios, está por debajo de la palabra de Dios, pero el libro de Concordia es una exposición clara y genuina de la palabra de Dios. Cosa que pasa distinto con Roma. Roma, por ejemplo, tiene, y nosotros, por ejemplo, podemos llamar el libro de Concordia la tradición luterana. Roma tiene la Biblia, la palabra de Dios, pero tiene la tradición un poquito, ellos dicen que igual, pero la tienen un poquito más por encima de que la palabra de Dios, lo que dice la tradición apostólica. Y ojo, por ejemplo, el libro de Concordia vamos a ver muchas citas de los padres de la iglesia, de la tradición apostólica. Los luteranos no rechazamos la tradición apostólica, pero la ponemos por debajo de la palabra de Dios. Y vamos a decir así, la infabilidad del Papa, ahorita, con el dogma de la infabilidad del Papa, bueno, el Papa inclusive hasta está por encima de lo que es la misma palabra de Dios y la tradición. Entonces, la confesión o confesar tiene varias funciones. Tiene una función como un escudo, que es una defensa en cuanto a lo que es la verdad. Sin este escudo nosotros estaríamos expuestos a las falsas enseñanzas, pero también es una bandera. Muestra nuestra identidad, quiénes somos nosotros como luteranos. Y vamos a ver que, por ejemplo, cuando los luteranos leyeron la confesión de Augsburgo, ellos van a decir y van a decirle al emperador y los que firmaron van a decir que esta va a ser su confesión eh, hasta el día del juicio final en que Cristo venga. Ellos se van a mantener firmes en esta confesión y que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre esta confesión, porque para ellos esta confesión es extraída de la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, pero ayuda a comprender, es un mapa para comprender lo que es la palabra de Dios. Y bueno, aquí está un poco un esquema sobre el Ordo Salutis, de una forma en la que pudiéramos ver, basada en los 3 credos ecuménicos,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios como nuestro creador, el Hijo como aquel que vio nuestro pecado y desciende del cielo para ser nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, ahora el artículo de la santificación, como Dios obra por medio de su iglesia para nuestro perdón. También podemos verlo como parte del plan de salvación. Dios crea al hombre, aquí está el dilema, Dios crea al hombre, el hombre cae en pecado, eh, Dios ve al hombre pecador y lo saca del jardín porque dice, es mejor que no extienda su mano y viva para siempre de esta forma. La solución es el Hijo de Dios, aquel que viene para darnos salvación a cada uno de nosotros. Él es nuestra justificación, y para poder entender quién es Dios y quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, Dios instauró el oficio de la predicación, y ahora el efecto, vamos a decir así, todo lo que es esta medicina que nos ayuda en esta enfermedad que nosotros tenemos, porque la Confesión de Augsburgo va a decir que el pecado original es una enfermedad hereditaria, innata y hereditaria que nosotros tenemos. Se basa en la nueva obediencia, las buenas obras, que vamos a ver que las buenas obras son necesarias, no para la salvación, sino que son un fruto de la fe. Y en la iglesia es importante porque en la iglesia recibimos los dones de perdón, vida y de salvación. Entonces, tenemos 15 minutos y yo quiero hacer algo con ustedes, porque quizás ustedes no van a tener la oportunidad de leer el prefacio o la introducción de la Confesión de Augsburgo, pero antes de leerlo, que me va a tomar creo que unos 5 minutos, quiero hacer una pausa y decir si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer en este momento. La pausa más bien era de hidratación, pero si hay alguna pregunta o comentario pueden hacerla. Si lo quieren dejar para el final, No, después de leer el... Sí, Cintia. ¿será que puedes hablar menos rápido porque yo estoy Ah, perdida? perdón, perdón. Eh, Yo tengo una pregunta. Dime. El del sacerdote, el casamiento del sacerdote o algo así que decía ahí, ¿cómo Ajá. funciona eso? Aquí en esta Porque parte de yo, del sí, matrimonio de los sacerdotes. sí, porque yo, por ejemplo, soy nueva en luterano, así que estoy como una niña perdida todavía. Sí. Bueno, vamos a decir así, en el siglo X se instaura una ley del celibato en lo que es la iglesia, y el celibato es que ningún sacerdote puede casarse. Hasta el siglo X los sacerdotes podían contraer matrimonio, pero después del siglo X hasta el sol de hoy, ningún sacerdote puede contraer matrimonio. Está prohibido por el don del celibato, porque también se dice que el sacerdote y la monja se han casado con Dios, con la iglesia, con Cristo. Entonces, el luteranismo va a hablar y va a decir que, y eso es lo que vamos a encontrar en este artículo sobre el matrimonio de los sacerdotes, que no está mal, que más bien van a decir que es una abominación del diablo prohibir a los sacerdotes casarse, y eso abre la puerta a muchos pecados, porque Dios mismo ha dado el don del celibato a algunas personas, pero como dice el apóstol San Pablo, si te estás quemando, cásate. Entonces, en ningún momento las Sagradas Escrituras prohibió el matrimonio sacerdotal. Fueron los hombres los que lo prohibieron. Y aquí, en este artículo del matrimonio de los sacerdotes, la iglesia luterana va a hablar y va a decir que si algún sacerdote o algún pastor tiene el don del celibato, no pasa nada. Pero nuestros pastores pueden casarse porque el matrimonio es un don de Dios. Entonces, eso es básicamente lo que habla el luteranismo, lo que cree el luteranismo, lo que confiesa este artículo sobre el matrimonio sacerdotal. Y perdón por hablar muy rápido. Voy a No te bajar de... preocupes, me voy a acostumbrar. Y de la iglesia luterana que se dividió en cinco partes.
Bueno, sí, eso es tema de, por ejemplo, si llegamos a ver la fórmula de Concordia en algún momento, eso es tema de lo que es la fórmula de Concordia, pero por ejemplo, habían varias facciones, a ver si tengo alguna imagen aquí, no, habían varias facciones del luteranismo, unas facciones, sí, unas facciones se fueron con Felipe Melanchthon, se llamaban los filipistas, había otro hombre que se llamaba Matías Flacius, entonces después habían otra fracción que se llamaban los genesios luteranos, o sea, los luteranos puros, luego estaban los luteranos confesionales con Martin Chemnitz y Jacobo Andrade, habían varias facciones y estos dos hombres que están aquí, Jacobo Andrade y Martin Chemnitz, tratan de unificar el luteranismo nuevamente para que no se pierda. Eh, Entonces, el luteranismo, o sea, ¿ahora solo hay dos luteranos o sigue habiendo cinco bueno, tipos de luteranos? hoy en día, esa es una muy buena pregunta, hoy en día hay también diversas corrientes luteranas. Están las corrientes luteranas, por ejemplo, las iglesias Estado en Europa, todos los países que tú veas europeos, más que todos escandinavos, que sus banderas sean con una cruz, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, creo, Noruega, son países que son luteranos de Estado, o sea que su religión oficial es el luteranismo, pero las iglesias de Estado son iglesias liberales. Son iglesias que, por ejemplo, hasta aceptan el matrimonio homosexual, aceptan pastoras dentro del ministerio, pero eso no quiere decir que en estas iglesias no haya confesionismo con el luteranismo confesional. El luteranismo confesional es el que todavía se mantiene fiel a la palabra de Dios y a las confesiones luteranas, que somos nosotros. Por ejemplo, la Iglesia Luterana Española es una iglesia luterana confesional. Pero hay otros movimientos como, por ejemplo, la ELCA, que es Evangelical Lutheran Church in America, la iglesia evangélica luterana en América. Es una iglesia totalmente liberal. Está CELC, que es la iglesia alemana, que ahorita la CELC está en un momento estilo, en este punto antes del libro de Concordia, que están a punto de dividirse porque hay un grupo que quiere irse por la rama liberal y son los que controlan toda la parte administrativa y están el grupo confesional que dicen no podemos ir por ese lado. ¿Y, nos- Entonces, y nosotros a cuál luterano entonces pertenecemos? al confesional. Y Ujú. nosotros somos confesionales, nosotros somos los que permanecemos todavía fieles, gracias a Dios, a la palabra de Dios, al libro de Concordia, eh, y que pertenecemos a el luteranismo que estos dos hombres, Jacobo Andrade y Martin Chemnitz, defendieron. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Y, por ejemplo, nosotros somos ahorita una misión del Sínodo de Missouri, en los Estados Unidos hay también varios sínodos, eh, es algo político, al final termina siendo algo político, pero eh, el sínodo de Missouri es uno de los sínodos más confesionales, es uno de los sínodos que, vamos a decir así, es como que la iglesia luterana más cercana al pensamiento de Martín Lutero, o a la doctrina de Martín Lutero, y nosotros pertenecemos a ese. Sé que, por ejemplo, la iglesia luterana en Paraguay es una iglesia confesional, por ejemplo, todas las iglesias confesionales a nivel mundial están arropadas por una organización que se llama International Lutheran Council, el Concilio Luterano Internacional, que arropa a todas las iglesias luteranas confesionales en el mundo entero. Entonces hay alrededor de unas 50 o 60 iglesias nacionales en este, en este, en este concilio. Y por ejemplo, creo que hasta hace poco el presidente de la Iglesia de Paraguay era el coordinador de Latinoamérica para el International Lutheran Council. Pero sí, somos de la iglesia del lado confesional. Ya. ¿Otra pregunta? José, ¿querías hacer una pregunta? No, Ok. Yo sí, Isaac.
¿Sí, Y Rosy? como nosotros al pertenecer aquí al de Sínodo de Missouri, aquí en Europa como tal, ¿pertenecemos a cuál? Em, ¿O es lo mismo que se rija por el de Sínodo de Missouri? sí, porque bueno, ahorita por ejemplo, hay en Europa, hay, bueno, y en el mundo entero, hay algo que se llama comunión de altar y púlpito. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, en iglesias luteranas confesionales, que no sean por ejemplo Sínodo de Missouri, por ejemplo, la iglesia, la diócesis de Finlandia, no es una iglesia del Sínodo de Missouri, pero es una iglesia confesional y tiene una relación de altar y púlpito con el Sínodo de Missouri, lo que quiere decir que si personas de esta diócesis de Finlandia van a los Estados Unidos, pueden comulgar, pueden recibir el sacramento del altar en iglesias luteranas del Sínodo de Missouri y viceversa. Nosotros, formando parte de la región del Sínodo de Missouri en Europa, a cualquier iglesia luterana en Europa o en el mundo también, que sean parte de la región de Eurasia o del International Lutheran Council, nosotros podemos comulgar. Por ejemplo, yo puedo ir a Italia, a Roma, que tenemos una iglesia luterana allá en formación, y yo puedo comulgar. Yo he comulgado en Roma, en la iglesia luterana allá. Yo puedo ir a Latvia, que he ido, a la iglesia luterana de allá, que tenemos comunión de altar y púlpito. Puedo ir a Finlandia, puedo ir a Suecia y recibir el sacramento del altar porque confesamos lo mismo, creemos lo mismo, enseñamos lo mismo. Y ellos pueden venir para acá, a España, y pueden recibir también el sacramento del altar. Si no son, si por ejemplo son de la ELCA o son de la parte liberal, no pueden recibir el sacramento del altar con nosotros porque no confiesan lo mismo que nosotros, no tienen la misma confesión que nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando tú te trasladaste de Chile para acá o de Venezuela para Chile, tenemos la misma comunión de altar y púlpito, y por eso no tuviste que hacer el catecismo nuevamente, porque tenemos la misma confesión. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Eh, no me quiero extender. Quiero solamente tocar algunos puntos del prefacio. No lo voy a leer completo, pero por ejemplo, fíjense que el prefacio en una parte habla de reconciliación. Y miren las palabras que dice Felipe Melanchthon en esto. Así como estamos combatiendo todos bajo un solo Cristo, cuando dice combatiendo todos, está hablando acerca de las luchas que no solamente religiosas, sino políticas que hay en su momento. Así también vivamos todos en una sola comunión, en una sola iglesia, en una sola concordia. Nosotros, los electores y príncipes, así como nuestros familiares, habiendo sido convocados los demás electores, príncipes del Estado, nos pusimos en camino de tal modo, sin gloriarnos por ello, para estar aquí de primeros y confesar. Entonces, el lenguaje que está usando aquí Felipe Melanchthon es de reconciliación y le está hablando acerca de una sola iglesia. Luego, por ejemplo, va a hablar y va a decir, fíjense cómo se dirige a el emperador, vuestra majestad imperial, nosotros presentamos solemnemente y entregamos la confesión de fe de nuestros párrocos, de nuestros predicadores, que es una enseñanza y también nuestra fe, tal como ellos la predican, la enseñan, la observan en conformidad con las sagradas escrituras y en la forma en la que ellos enseñan en nuestros países, principados, ciudades y territorio. Entonces, también va a decir, así como nosotros estamos combatimos, así como nosotros estamos y combatimos todo bajo un solo Cristo, a quien tenemos el deber de confesar. Entonces, fíjense que el lenguaje es muy cristocéntrico, y va a terminar, por ejemplo, diciendo, en consecuencia, nosotros sumisos a vuestra majestad imperial y además, en el caso de los antes mencionados, nosotros nos ofrecemos a ir a un concilio general libre y cristiano, que está hablando acerca de un concilio público de la iglesia, para poder discutir temas de fe. Y van a decir,
siempre que estas cuestiones que nos dividen sean comprendidas con caridad, con bondad, según la palabra de vuestra majestad imperial, y examinadas y solucionadas, y fíjense lo que dice aquí, en la perspectiva de la unidad cristiana, o sea, en la palabra de Dios, esto es lo que nosotros testimoniamos y protestamos públicamente. He aquí nuestra confesión de fe, que es nuestra y la de los nuestros, como sigue a continuación, dirigiéndonos artículo por artículo. Y van a empezar a leer cada uno de los artículos. Entonces, la confesión de Augsburgo es nuestra confesión de fe, es nuestra historia. Y por eso nosotros necesitamos seguir aprendiendo, estudiando y confesar el Evangelio con humildad y con valentía. Entonces voy a parar aquí